10 personas que vivieron en aeropuertos por meses. Pasar tiempo en el aeropuerto suele ser de las cosas más tediosas para los viajeros, pero hay personas que han estado en ellos no durante horas o días, sino meses o incluso años. Prácticamente se tuvieron que quedar a vivir en ellos por muchas razones, como el indigente del que se inspiró la película El Terminal, o el hombre que tuvo que esconderse durante meses por haber filtrado información confidencial de los Estados Unidos. Si quieres conocer más casos así, quédate, porque en el video de ahora te hablaré acerca de 10 personas que vivieron en aeropuertos por meses. ¡Comencemos! 1. Mehran Karimi Nasseri. Era un indigente iraní que se dirigía a Inglaterra vía Bélgica y Francia en 1988, pero que terminó viviendo en un aeropuerto durante 18 años. Este hombre había perdido sus documentos de identidad y la constancia de que era un refugiado en uno de estos vuelos para cuando llegó a París. Su último viaje era a Londres y a pesar de no tener sus documentos a mano, las autoridades del aeropuerto Charles de Gaulle de París le permitieron viajar a su destino. Pero eso no resolvió su problema porque inmigración del aeropuerto de Londres decidió no ayudarlo y lo enviaron de vuelta a París, sin papeles, con poca ropa y con solo $500 en su bolsillo. Mehran se tuvo que quedar a vivir en el aeropuerto Charles de Gaulle hasta lograr que su problema fuera resuelto. ¿Y cuánto tardó eso? 11 años. Sí, las autoridades tardaron 11 años en solucionar todo esto, por lo que ya podía salir del país. Pero este hombre había hecho del aeropuerto su hogar y no quería irse. Era bien entendido por extraños y las personas que leían acerca de su situación, además de los empleados del sitio. En 2006 lo tuvieron que hospitalizar y pasó muchos años fuera del aeropuerto, y en septiembre de 2022 regresó al aeropuerto y murió allí 2 meses después. 2. Sara Kamalfar era una prisionera política iraní que huyó de su país con sus 2 hijos, con quienes pasó 10 meses en el aeropuerto internacional Sheremetyevo de Moscú. Esta mujer tenía en sus planes viajar a Canadá a través de Rusia y Alemania, pero en Alemania la detuvieron por presentar documentos falsos, así que la devolvieron al aeropuerto de Moscú. Tuvieron que pasar algunos meses en un hotel bajo arresto domiciliario hasta que las autoridades rusas los trasladaron al aeropuerto Sheremetyevo. Sara y sus hijos tenían que dormir en el suelo y no tenían acceso a las duchas, y dependían del personal del aeropuerto para poder alimentarse durante los 10 meses que pasaron allí. Ella había enviado una solicitud de refugio a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, aunque al principio fue rechazada, pero luego aprobaron esta solicitud gracias a su abogado, y poco tiempo después se les permitió viajar hasta Canadá en marzo de 2007. Sara ahora vive con sus 2 hijos como refugiada en Canadá. 3. Mohamed Al-Bahij es un refugiado palestino que tuvo que vivir durante 4 meses en una pequeña habitación en el aeropuerto internacional de Almaty, en Kazajistán, en 2013. Este chico de 26 años en ese entonces estaba en proceso de registrar su matrimonio con su novia Olesia Grinchenko, pero perdió sus documentos de viaje como refugiado. Había volado desde Irán a Kazajistán para formar una familia con su novia ya embarazada, pero perdió sus documentos y sus visas para los Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán ya se habían vencido. Por esto Mohamed estuvo confinado en el aeropuerto de Almaty en una pequeña habitación sin ventanas como si fuera un prisionero, mientras los guardias de seguridad lo acompañaban en el camino a las duchas que le tenían programadas y le servían la comida en una pequeña caja. Solo podía comunicarse con su primo, el único familiar cercano vivo que tenía, y con su novia mediante Skype cuando el wifi del aeropuerto le funcionaba. Estuvo encerrado allí durante 4 meses antes de ser trasladado al centro de tránsito de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Rumania en agosto de 2013. 4. Ahmed Kanan era un estudiante de turismo de 22 años cuando se vio obligado a vivir en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur en Malasia durante casi 2 meses. Este joven venía de haber estudiado por 1 año en 2012 en Rusia, cuando le dijeron que debía renovar su visa en Siria, el país en donde creció, pero él no vio esto como una opción. Viajó hasta Malasia para estudiar en una universidad importante, pero fue rechazado en el instituto, así que se fue a Turquía para probar suerte, pero al llegar las autoridades lo detuvieron y le quitaron su pasaporte. Luego un oficial regresó sin su pasaporte y le dijo que lo había extraviado, así que lo enviaron de regreso a Malasia. Sin embargo, su visa de 30 días en este país había expirado y los funcionarios del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur no creyeron la historia sobre su pasaporte, así que empezó a vivir en el lugar. Como no había bancos en esta zona, Ahmed tuvo que depender de la ayuda de desconocidos y de los empleados del aeropuerto para conseguir comida. Luego de 54 días en este aeropuerto, la ONU recuperó su pasaporte y la terrible experiencia de Ahmed al fin acabó. 5. Feng Zhenhu es un economista chino que tuvo que vivir en un aeropuerto en Tokio durante 3 meses. Las autoridades chinas le impidieron regresar a su país natal después de haber visitado a Japón, aun cuando tenía todos sus papeles en regla. En 2009 hizo muchos intentos para volver a China y de las 8 veces que lo intentó, en todas le bloquearon la entrada al país. Así que en noviembre de ese mismo año decidió acampar en el aeropuerto Narita de Tokio para protestar pacíficamente contra la injusticia y exigir su derecho a regresar a casa. Mientras que la noticia de este asunto se iba esparciendo por todas partes, los activistas chinos de todo el mundo se aseguraron de que Feng recibiera comida y todo lo necesario para vivir. Además, muchas otras personas que apoyaban a Feng lo ayudaron con alimentos y otros artículos de primera necesidad que les enviaban desde Dinamarca y Canadá, con la ayuda de los pasajeros en esos vuelos. La protesta de Feng duró 3 meses hasta que al fin se le permitió regresar a su tierra natal en febrero de 2010. 6. Edward Snowden es un hombre que tuvo que vivir por más de un mes en el aeropuerto internacional
de Sheremetyevo, de Moscú, para poder esconderse del mundo exterior y de los periodistas. Él había filtrado algunos detalles secretos de un programa de vigilancia estadounidense, así que tuvo que huir de su país y decidió esconderse en un aeropuerto ruso para protegerse de la ley. Se refugió en este aeropuerto en 2013 durante 40 días y permaneció escondido de los periodistas y del mundo exterior en la zona de tránsito en donde la gente esperaba los vuelos. Como había llegado sin equipaje, su abogado Anatoly Kucherena le regaló ropa, zapatos y le llevó un diccionario ruso-inglés para que estudiara el idioma, además de algunos libros. Snowden pasaba sus días leyendo literatura y aprendiendo el idioma mientras esperaba asilo de parte de Rusia con la ayuda de su abogado, y muchas personas le habían estado escribiendo desde toda Rusia ofreciéndole alojamiento, protección y dinero. Después de las complicaciones que resultan por estar encerrado en un aeropuerto, Rusia le concedió asilo temporal durante un año, así que por fin Edward abandonó el aeropuerto después de estar escondido todo ese tiempo para quedarse con sus amigos estadounidenses en Rusia. 7. Gary Peter Austin es un ex jinete de caballos de carreras que tuvo que pasar casi un mes en una terminal del aeropuerto internacional de Ninoy Aquino, Filipinas. Gary estaba pasando unas vacaciones en Filipinas y ya debía volver a Inglaterra el 29 de noviembre de 2012, pero su ticket electrónico había sido cancelado y justo se había quedado sin dinero para reservar otro vuelo, así que no tuvo más opción que vivir en la Terminal 1 del aeropuerto de Filipinas. A diferencia de las instalaciones aeroportuarias modernas, la Terminal 1 de este aeropuerto tenía un interior en ruinas y no tenía lugar para dormir ni guardar equipaje. Y a pesar de la falta de comodidades, Gary no la pasó tan mal. Los miembros del personal encargado de la zona se pusieron de acuerdo y le donaron dinero para ayudarlo a comprar comida, mientras que una vigilante lo invitó a su casa para pasar la noche buena. Después de vivir en el aeropuerto por 25 días, un chef y empresario holandés que había leído un artículo en internet sobre su situación lo visitó en el aeropuerto y le compró el boleto de regreso a Gary. 8. Un joven turco de 26 años llamado Bayram Tepeli se mudó al aeropuerto Atatürk de Estambul en 1991 y vivió allí por muchos años. Este chico abandonó su hogar para alejarse de los problemas familiares y comenzó a trabajar como limpiador en el aeropuerto Atatürk en Turquía. Al no tener un lugar donde quedarse, comenzó a vivir en él después de sus horarios de trabajo. Después de dejar este oficio por problemas de salud, continuó viviendo allí durante 27 años en total. Este aeropuerto era su hogar. El personal de servicio y los comerciantes lo cuidaban muy bien. Incluso los mismos pasajeros le ofrecían ayuda y comida. Todo le estaba yendo bien hasta que dieron aviso de que iban a cerrar el aeropuerto. Él se puso muy triste y todas las personas que lo conocieron allí también. Hasta un hombre que trabajaba en una tienda de souvenirs en la terminal internacional dijo que Tepeli iba a su tienda todas las mañanas o tardes desde hace 15 años y que él junto a otros trabajadores estaban tristes también por el cierre y su despedida. Cuando el aeropuerto Atatürk fue cerrado en 2019, Bayram tuvo que mudarse al aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul en 2022, en donde sigue viviendo actualmente. 9. En octubre de 2020, Aditya Singh vivió en un aeropuerto de Chicago durante meses, haciéndose pasar por un gerente de operaciones. Este hombre se dirigía a la India, pero tenía miedo de ir debido a la pandemia del COVID-19. Como su vuelo tenía escala, no abordó el vuelo de conexión en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago y decidió vivir allí mientras tanto. Así que le robó la tarjeta de identificación a un gerente de operaciones del aeropuerto y se quedó allí sin ser detectado durante 3 meses, viviendo en la terminal segura del aeropuerto. Luego de un tiempo, 2 empleados de la aerolínea comenzaron a sospechar de él y le pidieron que mostrara su identificación. Aditya ya estaba preparado para cuando eso sucediera y sacó la placa de identificación que había robado. Sin embargo, ellos alertaron a la policía y Aditya fue capturado 3 meses después de que empezó a vivir allí y fue puesto bajo custodia policial el 16 de enero de 2021. Aunque después lo dejaron en libertad bajo fianza y lo declararon inocente de sus cargos de infracción grave y delito menor de robo a finales de 2021. 10. Heinz Müller es un hombre que vivió en el aeropuerto internacional Viracopos, Campinas, de Brasil, después de haber quedado con el corazón roto a causa de su amante. Él había volado desde Alemania hasta Río de Janeiro el 2 de octubre de 2009 para encontrarse con la mujer de la que estaba enamorado que conoció por internet y supuestamente ella también estaba enamorada de él, pero cuando Müller llegó, la mujer que se supone que vivía cerca del lugar lo dejó plantado, ni siquiera se apareció y él quedó totalmente destrozado. Como no le quedaba más dinero, empezó a vivir en el aeropuerto y se quedó allí durante 13 días. Los trabajadores del sitio simpatizaron con él y le llevaban comida de vez en cuando para ayudarlo, y como no causaba ningún problema ni molestaba a nadie, además de que estaba totalmente legal en el país, no tuvo problemas con quedarse algún tiempo. Heinz se pasaba su tiempo sentado usando su laptop y deambulando por todo el aeropuerto. Se lavaba en los baños y dormía en las mismas sillas de la terminal. Hasta le habían ofrecido quedarse en un refugio o en algunas viviendas, pero terminó rechazando estas ofertas. De igual forma, las autoridades no le permitieron quedarse allí para siempre. A finales de octubre lo sacaron del aeropuerto para hacerle una evaluación psicológica y se terminó yendo de Brasil el 5 de febrero de 2010.